Buenos días a todos y a todas, sobre todo colegas sobre la mesa y bajo de la mesa. Agradezco mucho a Lorenzo Córdoba la invitación que me hizo y a John Ackerman. Y yo, a diferencia de Javier, inocentemente dije que sí, rápido, sin problemas de estacionamiento. Voy a empezar refiriéndome a las intervenciones previas para luego intentar, a ver si se puede, dar respuesta a algunas de los planteamientos que nos hicieron favor de hacernos John y Lorenzo. Bueno, yo primero debo establecer mi absoluto rechazo a la concepción que tiene John Ackerman sobre muchos de los procesos que él describió, que ofrecen no solo una mirada simple, sino una mirada poco informada de lo que representa la violación, por ejemplo, al 41 de la Constitución, Presidente de la República, o al 134, en muchísimos de los casos. Es decir, revelan, una mirada poco informada. Lo que ya de plano me parece que lo pinta de cuerpo entero a John es cuando intenta meter a los consejeros electorales en un campo de concentración, que esto es lo último que faltaría. Creo que pinta absolutamente claro cuál es la verdadera convicción democrática de John Ackerman en términos de los planteamientos que establece. Lo digo con el absoluto respeto, pero con toda claridad y con toda firmeza. Creo que vale la pena entrar en un análisis muy concreto respecto de los temas que tienen que ver con las preguntas que se nos han formulado. El primer elemento que me parece muy importante es lo que significa para nosotros en el IFE la ausencia de consejeros electorales. No solo ha implicado un esfuerzo adicional, lo cual no es relevante, digamos, o no es lo más relevante ni tiene interés público. Digamos que el funcionamiento de las comisiones a las que hacía referencia Javier son parte de una decisión que la autoridad ha tomado distinta a lo que la ley prescribe, porque el IFE no está diseñado para funcionar con 6 personas, está diseñado para funcionar con 9 consejeros electorales, y particularmente lo grave, porque aquí se ha referido con toda claridad, es una integración par del instituto. Es decir, esa integración crea el mayor riesgo que existe en la institución, no solo asociado ya a un problema de confianza o de legitimidad pública. El IFE, es decir, el Consejo General del IFE, funciona para tomar todas las decisiones de la organización de un proceso electoral. Es el máximo órgano de dirección y la posibilidad de empate, no solo en términos de sanciones, puede ir desde luego contra la equidad de una elección, pero puede ir incluso contra la capacidad de tomar decisiones para organizar una elección. Y quiero poner un caso que me parece emblemático de lo que podría ocurrir. En el mes de octubre, el Consejo General tendrá que nombrar a las autoridades locales del país, a los consejos que se encargan de organizar los procesos en todo lo largo y ancho del país. Si eso quedase en empate, lo que resulta es la inmovilidad. Ya no es solo un problema de confianza, es un problema de que no podrán celebrarse los procesos electorales en México en el año 2011 y 2012. Las decisiones de ese órgano tienen que ver con las decisiones a nivel local y luego con los nombramientos de los consejeros distritales, que son quienes instalan las casillas, junto con la participación de los ciudadanos y de los capacitadores electorales. El riesgo es mayor que el sospechosismo. El riesgo es de inmovilidad institucional. Y sí da cuenta, lamentablemente,
del estado que guardan nuestras instituciones, tanto el IFE como el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. Creo que son estos los riesgos mayores que pueden ocurrir en una institución que quede inmovilizada, frente a lo cual otra institución, que es el Tribunal Electoral, tendría que buscar en alguna de sus atribuciones un mecanismo para conocer de asuntos que estén sucediendo ahí y resolver, porque entiendo en este espacio podrían hacerse decisiones de plena jurisdicción. Pero sería un retroceso muy importante para el país que una institución como esta, con los años de trabajo y profesionalismo de miles de las personas que ahí trabajan, no pudiesen organizar una elección. Ya no hablemos de lo que supone en términos de recursos en la institución. Me refiero ahora a las muy famosas diferencias de criterio que creo que están presentes, no sé si solo en el IFE, que Javier lo precisaba, sino entre el IFE y el tribunal. Son muy evidentes. Bueno, es difícil hablar del IFE, ¿eh? Eso es algo un poco artificial. El IFE son miles de personas trabajando. Y el máximo órgano de dirección está conformado por los consejeros del Poder Legislativo y por los representantes de los partidos políticos. Pues hablar también a nombre del Consejo General es un asunto que es difícil de establecer. Se puede decir que el Consejo mayoritariamente tomó una decisión. Prácticamente todas las decisiones que le preocupan a Javier, prácticamente todas, me preocupan a mí, para decirlo rápidamente. Y por supuesto, la minoría esa que a él le preocupa, que ha perdido las votaciones, pues está integrada en los casos que él señaló por mí y por el consejero Benito Nasif, quienes no movimos nuestro voto y mantuvimos nuestra posición en ese caso, como lo mantuvimos en otros. Lo que creo es que resolver, y ahora me referiré al asunto 134, que me parece que es el más polémico, y es el más polémico, y aquí los legisladores de esta y de la anterior legislatura tendrían que asumir su responsabilidad. Lo es porque fueron incapaces de construir una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución. Ahí está la atribución y buenas tardes. Como ahí está las 53 atribuciones, multen, sancionen, salgan, exprésense, pero a la hora de las presiones, buenas tardes. El sobreseimiento inicial al que se refirió John Ackerman, después de que el tribunal evidentemente, asunto sobre el que voté en contra, para dejarlo absolutamente claro, después fue impugnado porque lo que resultó fue que era infundado. El Partido de la Revolución Democrática que había impugnado ese asunto, ya no digamos el PAN o el Partido Revolucionario Institucional, que no lo impugnaron, se desistió. Y el otro partido que había hecho la impugnación, que era el Partido del Trabajo, también se desistió. Inexplicablemente establecieron la denuncia y llegaron corriendo al tribunal para decirle, no, mejor ya no. Ningún partido político lo hizo. Debo decir que el tribunal encontró ahí intereses tuitivos y que de la única que conoció estableció que era un agravio fundado con amonestación pública, cosa que no comparto. Pero me parece que tenemos que ir revisando caso por caso las singularidades de estos asuntos. Voy al 134 para no irme más lejos. Miren ustedes, el 134 de la Constitución tiene un párrafo que es el 8º, que dice con toda claridad: hay una prohibición expresa para que los servidores públicos
aparezcan con propaganda personalizada, propaganda gubernamental, institucional personalizada, en propaganda no solo de radio y de televisión, sino de cualquier tipo, en cualquier instancia, en cualquier espacio. Los primeros casos, los casos más emblemáticos sucedidos en el año 2010, que el IFE venía conociendo, se referían a elecciones locales, momento en el cual, y se referían a propaganda en radio y televisión violatoria del 134. Esta prohibición total tuvo porque los legisladores así lo decidieron cuando hicieron la reforma, una excepción. Claro que ya sería cuestionable, y aquí seguramente hay muchos abogados, ya sería cuestionable que se hiciera una excepción no desde la propia Constitución, sino desde una ley. ¿Cómo una ley construye una excepción a la Constitución que la propia Constitución no prevé? Es el primer debate. Esa excepción está en el artículo 228.5 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y tiene un conjunto de reglas que son violadas o pueden ser violadas y por lo tanto se violaría el artículo 134. ¿Qué resolvió el IFE mayoritariamente con un solo voto en contra? En los primeros asuntos de violaciones de gobernadores o presidentes municipales en relación al artículo 134 de la Constitución. Resolvió ser competente y entrar al análisis de esta circunstancia. No empieza la historia con el asunto del gobernador del Estado de México. No es un asunto singular, es un asunto de un conjunto de servidores públicos. Y aquí el tribunal resuelve que hay que aplicar el artículo 9, que dice cada autoridad deberá en el ámbito de su competencia aplicar la ley. No toma en consideración el tribunal, el artículo 41 de la Constitución en donde el IFE es autoridad única. Eso estaba pasando en radio y televisión. Y no toma en consideración las reglas excepcionales. Y resulta que dice, no IFE, tú no, ¿a dónde vas? Quieto. Hasta ahí. Usted declárese competente en primera instancia y ya que vea que es un asunto local, lléveselo al órgano local y despídase. La Secretaría Ejecutiva del IFE decidió cambiar su criterio porque el tribunal así había orientado la solución y tuvimos decenas de casos y decenas de discusiones en relación a este asunto. Yo decidí neciamente votar 8-1, 8-1, 8-1, sistemáticamente todas estas decisiones de mis colegas contra la posición que el tribunal había establecido, sobre el que no estableció jurisprudencia, exceptuando los acatamientos. Eso sí, se respetan en sus términos. Pasados estos hechos, lo singular del caso Peña Nieto es que decide, después de 10 meses de aplicar este caso, que ahora sí somos competentes. En una sentencia confusa, creo yo que hasta para la propia magistrada y magistrados que lo votaron. Sí son competentes. Frente a esos hechos, el tribunal modifica un criterio, a mí me parece de modo muy interesante porque dice, voy a precisar mi criterio, no, lo voy a cambiar, me equivoqué. En este país las autoridades no podemos decir me equivoqué, como si fuera un pecado señalar que cometemos errores, y los cometemos, no tengan la menor duda, yo el primero. Hay que establecer por qué hubo una equivocación, por qué se trató de un error, y efectivamente se ha generado una expectativa de que el tribunal ha resuelto este caso de una manera incorrecta. Yo comparto la idea de que el tribunal lo ha hecho de una manera incorrecta
Y voy a decir por qué, independientemente del caso Peña Nieto. La violación en el caso Peña Nieto es territorialidad. Es decir, el informe aparece en Baja California Sur y en Chiapas, pero es solo pero es un informe del Estado de México. ¿Qué resolvió el tribunal? Algo que Javier ya ha puesto aquí, que me parece muy relevante. Dice el artículo 228 cuando se le empieza a leer: para los efectos del artículo 134 de la Constitución, no se considera propaganda, y las excepciones. Y dice el tribunal, no, se puede violar el artículo 228, que es la excepción al 134, sin violar el 134. Claro, crearon un sujeto regulado nuevo que no afecta al 134 y que no regula el 228 para lograr ese cometido. Eso es el análisis que me parece está de fondo en nuestras diferencias. El tiempo se ha terminado y habrá ocasión de seguir el debate. Gracias.